12, que serán ahora las 12:30 o algo así, ¿no? Sí, Bueno, 11:30. 11:30. Bien. 11:30, muy bien. Bueno, pues entonces os voy a poner la pantalla más pequeña porque tengo, si no, problemas con el ratón. Eso es algo raro, pero me pasa que no me deja. A ver. Bueno, la verdad es que esto nunca me había pasado. No me deja el ratón. El anfitrión está grabando la reunión, dice aquí. Correcto. Vale. Pero es que no puedo quitar el cartel. Para navegar en el cartel, quizás con las teclas de flecha para la derecha y la izquierda, funcione. No, no puedo quitar. Ahora no puedo quitar nada. Tal vez tenga que aceptar, si tiene la opción. Sí, sí, pero es que no puedo llegar. No me. O sea, el ratón no me llega ahí. Ahí las diapositivas van cambiando. Sí, ya lo veo. Pero no es lo que yo quería hacer. Lo que quiero hacer es darle entendido al cartel ese, Vamos a ver. ¿Ahora lo veis o lo veis mal? Se ve bien. Sí se ve. O sea, se ve la compartición de pantalla. Sí, se ve la diapositiva y se ve a mano izquierda, se ven todas las diapositivas en chiquito. Vale. Bueno, pues vamos a dejarlo así, aunque no sea lo más, Exacto. aunque no sea lo mejor, pero parece ser que la alternativa es peor. Entonces vamos a dejarlo así. Bueno, pues como decía, saludos a todos y gracias por estar al otro lado. Espero que tengáis un buen día. Aquí hace un día espléndido, mucho, bueno, hace frío, normal, pero hace buen día. Pues bien, bienvenidos a esta charla, a este ratito que vamos a pasar juntos. Y yo siempre con mucho gusto me conecto con Puerto Rico, ya que no se puede ir, porque por lo menos es difícil. Y me alegro de estar con vosotros. Bien, lo que yo quería deciros primero, o sea, para que tengáis una idea de lo que vamos a hacer es, primero yo os diré unas palabras generales, un poco de teoría, por así decirlo, y después haremos una meditación y después dejaremos unos minutos para que hagáis preguntas si queréis o comentéis algo. Por tanto, este va a ser un poco el recorrido. Bien, lo que quería deciros es, y lo que expresa esta diapositiva, bueno, es que creo que todos compartimos el deseo de cambiar de alguna forma, es decir, que todos tenemos ese deseo de experimentar un cambio en nuestras vidas y esa es la razón por la que estamos haciendo meditación, ¿no? Es decir, que vamos a partir de esa base de querer cambiar que yo creo que todos compartimos, ¿no? Y esa... eh, hay que tener en cuenta que como seres humanos tenemos una enorme capacidad o un potencial inexplorado que, bueno, que realmente está ahí, pero que generalmente no nos aprovechamos de él. ¿eh? Y en ese sentido, lo que la meditación nos hace es una forma de explorar y de empezar a desarrollar ese potencial que tenemos como seres humanos. O sea que al fin y al cabo la meditación es una forma de participar o de sacarle partido a ese potencial enorme que tenemos como seres humanos y que la realidad es que, bueno, yo diría que la mayor parte de la humanidad no llega a explotar por razones muy diversas, entre otras por la falta de tiempo,
por la falta de conocimientos, en fin, por muchas razones. Es cierto que la humanidad no puede, o mucha parte de la humanidad hoy día no puede llegar a sacarle partido a esas capacidades que tenemos como seres humanos. Nosotros tenemos, ya que estáis aquí y estoy yo aquí, quiero decir, es una prueba de que nosotros podemos, por lo menos parcialmente, dedicarnos, por lo menos un cierto tiempo, a meditar, es decir, a explotar esa capacidad que tenemos, a investigar, a profundizar en esa capacidad que tenemos como seres humanos, ¿no? Y como tal, tenemos la meditación, que es lo que estamos haciendo aquí. Entonces la meditación consiste, desde luego hay muchas formas de definirla, pero en este contexto en el que yo os presento ahora las cosas, consiste esencialmente en observar el mundo interno y descubrir lo que ese mundo interno contiene. Es decir, lo que sucede es que la mayoría de seres humanos están pendientes del mundo externo, es decir, tal como se plantea la vida en nuestra sociedad, el mundo externo es, digamos, lo importante, ¿no? Y el mundo interno viene a ser como una ayuda, como algo a lo que se recurre, pero en el fondo se recurre siempre, o casi siempre, se recurre para solucionar los problemas del mundo externo. Es decir, que en la práctica la mayor parte de la humanidad tiene como prioridad solucionar los problemas del mundo externo, y para eso se ayuda el mundo interno. Pero claro, hay también otra forma de ver las cosas, que es considerar que el mundo interno tiene una importancia en sí mismo y no utilizarlo solo como una especie de medio para conseguir fines en el mundo externo. Y entonces la meditación, por lo menos, es un empezar a adentrarse en el mundo interno para descubrir lo que contiene y también para sacarle partido y para disfrutar o, digamos, tener las experiencias del mundo interno que solo el mundo interno puede darnos, ¿no? Por tanto, la meditación nos permite empezar a observar, empezar a meternos en ese mundo interno. Bien, entonces, ¿por qué podemos hacer esto? Pues lo podemos hacer porque nosotros, como seres humanos, somos capaces de observar a nuestra propia mente. Es decir, la conciencia humana tiene esa particularidad de que podemos observar la propia mente. Es evidente que, aunque no conozcamos los detalles de muchas otras especies, me refiero a especies que habitan nuestro planeta, que las conocemos más o menos bien, pues en general ellos no pueden, no quiero decir esto que sea rotundamente así, porque es posible que en el futuro se descubra que algunos tienen esa capacidad de desdoblarse y de observarse a sí mismos, pero en general no parece que la tengan, o por lo menos si la tienen es en muy poca medida. Pero nosotros tenemos esa capacidad de observar nuestra propia mente, es decir, de pararnos a mirar lo que está pasando en nuestra propia mente. Y eso da lugar a un cambio enorme en nuestra forma de vivir, en el cual podemos no solo observar, podemos también cambiar la mente, podemos cambiar la forma en que nuestra mente se enfrenta con el mundo externo y con la realidad. Entonces, debido a esa capacidad humana, a esa capacidad de la conciencia humana, que es la de mirar hacia adentro y observar lo que pasa, nos encontramos en una situación diferente, privilegiada y diferente. Pero como decía antes, no todo el mundo, ni mucho menos, yo diría que son los menos los que realmente aprovechan esa capacidad. Son los menos los que se dedican, aunque sea evidentemente parcialmente en su vida, pero a aprovechar esa capacidad. Si lo hacemos, lo que sucede realmente, es decir, podemos representárnoslo así de forma muy esquemática, que la conciencia puede, o sea, primero que todo lo que nosotros experimentamos aparece en la conciencia. La conciencia la podemos imaginar como un contenedor.
en el que un espacio, vamos a decirlo así, con esa metáfora del espacio que resulta muy útil, un espacio en el que todo aparece, ¿no? Es decir, que eso es nuestra consciencia. Lo que no aparece simplemente se queda en el inconsciente. No somos conscientes de aquello que no aparece, por supuesto. Y cuando estamos durmiendo, pues no somos conscientes más que en los ratos en que tenemos el sueño paradójico, el sueño REM. En esos ratos sí que somos conscientes de una forma peculiar, que no es la, digamos, la cotidiana o la habitual durante la vigilia. Pero hay una cosa que es todo lo que está dentro de la consciencia, todo lo que aparece, de lo que nos enteramos. Podemos aquí emplear varias expresiones, ¿no? Enterarse de es una de las expresiones que utilizamos en castellano, que digamos más o menos equivale a to be aware of en inglés. Es decir, que nosotros nos enteramos de ciertas cosas y aquello de lo que nos enteramos es aquello que decimos que es consciente, ¿no? Es decir, aquello que entra dentro de la consciencia. Por tanto, todo lo que aparece en la consciencia. Bien, ¿y qué aparece en la consciencia? Bueno, pues aparece, ahí pues he puesto algunas cosas, ¿no? Para sistematizar un poco, pero realmente la lista sería, pues no digo que infinita, pero sería enorme, ¿no? Porque hay muchas cosas de las cuales somos conscientes. Las más habituales son esas, ¿no? Son las sensaciones, los pensamientos, los sentimientos, los recuerdos, las imágenes que tenemos, las fantasías, etc. Todo lo que aparece en nuestra consciencia. Y por tanto, esto es un ejercicio de consciencia, ¿no? De ser consciente de lo que está pasando en nuestra mente. También podemos ser, cosa que haremos, aunque sea brevemente durante la meditación, también podemos ser conscientes de la propia consciencia, o sea, no solo de los contenidos, sino de la propia consciencia, que es una maniobra un poquito más difícil. Si habéis hecho conmigo alguna meditación a través de Zoom, por lo menos en las veces pasadas sí que lo hicimos, ahora lo haremos brevemente como parte de la meditación, que es darnos cuenta de la propia consciencia, o sea, ser consciente de la propia consciencia, ¿no? O sea, que no solo podemos ser conscientes de los contenidos, pensamientos, sentimientos, emociones, etc., sino también que somos conscientes o podemos ser conscientes de la propia consciencia, ¿no? Bien. Entonces, desde ese punto de vista, eso sí que me lo habréis oído, los que me conocéis, me lo habréis oído decir, que para meditar la instrucción fundamental es observar lo que aparece en la mente. Aparezca lo que aparezca en tu mente, simplemente obsérvalo. Esa es esa frase que corresponde al monje tailandés Ajahn Chah, pues nos define muy bien lo que, digamos, en lo que consiste la meditación, por lo menos al principio cuando nos ponemos a meditar, que es observar todo lo que aparece en la mente. Es decir, esa es la instrucción, le llamo yo la instrucción fundamental, porque realmente con eso ya podemos andar, ya podemos hacer, ¿no? Entonces, ser conscientes de lo que aparece en la mente. Hacernos conscientes, observar lo que aparece en la mente. Y eso es lo que hacemos en las meditaciones y lo que hacemos como forma de, digamos, acceder o a desarrollar esa capacidad humana especial que tenemos, que es la de ser capaces de ser conscientes de nuestra propia mente. Bien, por tanto, esas son un poco las cosas más generales que os puedo decir desde mi punto de vista de cómo es la meditación, de lo que es la meditación. La meditación fundamentalmente es hacerse consciente o observar, se puede decir de muchas formas, observar lo que hace nuestra mente. Claro, eso solo es el principio del camino. Ese camino lleva a muchos sitios, pero así es. Por tanto, el principio del camino es ponerse a observar. Ahí aparecen una serie de dificultades, digamos, prácticas o técnicas, que son las dificultades de que estamos nerviosos, de que los pensamientos se nos meten, queramos o no, etcétera, pero son cosas que con la práctica se van superando y vamos cada vez siendo más capaces de realmente observar nuestra mente en condiciones útiles, es decir, en condiciones que nos permiten empezar a enterarnos de cómo es nuestra mente y lo que pasa en nuestra mente. Bien, entonces en la meditación que he elegido para haceros hoy es una meditación en el fondo sencilla, en el fondo una meditación básica que podéis
digamos, utilizar, digamos, siempre. En el fondo es una meditación que podéis decir, bueno, voy a meditar un rato, bueno, pues voy a hacer esta meditación. Sin pensarlo mucho, es una meditación fundamentalmente sencilla, pero no por eso menos profunda, ¿eh? Y simplemente se trata de entrar en meditación. Entrar en meditación es entrar en ese estado en el cual estáis observando la propia mente. Bien, y en esta meditación lo que voy a hacer, y por eso he puesto aquí unas pequeñas imágenes para un poco describiros lo que vamos a hacer, y aparece el corazón y los pulmones porque vamos a fijarnos tanto en la respiración como en el corazón, ¿eh? Entonces, deciros una cosa que muchos sabréis, pero en cualquier caso conviene recordar, que es la existencia de un parámetro que se descubrió hace ya tiempo, pero que resulta muy interesante, que es lo que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca, ¿eh? La variabilidad de la frecuencia cardíaca proviene del hecho de que entre un latido, ahí tenéis un electrocardiograma, entre un latido cardíaco y el siguiente, pues ese intervalo que existe entre un latido y el siguiente es variable, ¿eh? Es un intervalo variable. Ahí tenéis una representación, ¿eh? Veis que lo que separa a un latido de otro, pues son espacios de tiempo variables. En el primero tenéis 0,859, en el segundo 0,793, en el tercero 726, etc. Es decir, claro que esas distancias, esa variabilidad no la podemos percibir tomando el pulso a alguien, porque claro, es una variabilidad tan pequeña que somos incapaces de percibirla, pero se percibe perfectamente si hacemos un electrocardiograma y tenemos un ordenador que nos puede computar esa distancia entre los diversos latidos cardíacos, ¿eh? Pues eso que se llama la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha demostrado que es enormemente importante, porque en el fondo es una señal de salud. Es decir, cuanta mayor variabilidad tenemos, más sanos estamos, mejor estamos funcionando nuestro organismo. Por tanto, el tener una variabilidad grande de la frecuencia cardíaca es mejor que tener una variabilidad pequeña de la frecuencia cardíaca, ¿eh? Entonces, esa variabilidad sucede por diversos factores. El más importante y el más sencillo de explicar también, y recurro a él, es la relación existente entre la respiración y la frecuencia cardíaca. Cuando inspiramos, es decir, cuando inhalamos el aire, se producen muchas cosas, pero una de las importantes es que se inhibe la actividad del nervio vago, que es el nervio parasimpático, que inerva pues, todo el tórax y el abdomen, que es bastante gordo, y como al inhibir el vago disminuye la actividad parasimpática y entonces se acelera el corazón. Es decir, hay una pequeña aceleración del corazón. Eso es durante la inspiración. Y en la exhalación, cuando tiramos el aire, pasa todo lo contrario. El vago se activa y entonces el corazón se enlentece, ¿eh? O sea, que esa es una de las principales fuentes o razones del origen de la variabilidad de la frecuencia cardíaca. Y resulta que precisamente porque el cambiar la frecuencia del corazón es muy difícil, ¿eh? O sea, en principio no estamos preparados para ello. Si con mucho entrenamiento uno logra cambiar algo en la frecuencia del corazón, pero bueno, no es la cuestión más aconsejable para conseguir esto. La mejor forma, digamos, de optimizar esa relación entre pulmones y corazón, o entre respiración y latidos, es la de cambiar la frecuencia de nuestra respiración, que eso lo podemos hacer con bastante facilidad, ¿eh? Y entonces claro, aquí hay muchísima investigación, se habla de frecuencia de resonancia de la respiración, que es una frecuencia, digamos que es la frecuencia óptima y que regula la actividad del sistema nervioso autónomo y también incluida la del sistema circulatorio. Es decir, que hay unas frecuencias que son mejores que otras para la regulación del sistema nervioso autónomo. Y esa frecuencia, ese rango de frecuencias, se habla mucho de la frecuencia de 6 respiraciones por minuto, ¿eh? Aunque se dice pues, que no son solo 6, pueden ser 5, 4, 7, es decir, entre 4 y 7 respiraciones por minuto.
Tener en cuenta que la mayor parte de la población respiramos con una frecuencia de 15 respiraciones por minuto. Es decir, que esta frecuencia está por debajo de la que normalmente tenemos. Evidentemente hay mucha variabilidad. Hay gente que respira más a prisa y otros que respiran más despacio. Pero digamos, el acercarnos a una frecuencia óptima es acercarnos a esa frecuencia de unos 6 por minuto, que quiere decir simplemente respirar más lentamente. Y que se alcanza con mucha facilidad en la meditación, porque cuando nos estamos tranquilos y nos fijamos en la respiración, es muy fácil llegar a esa frecuencia de 6 respiraciones por minuto. Por otra parte, dejando aparte la meditación, si uno quiere practicar esta frecuencia, pues lo puede hacer, es muy fácil, simplemente con que tengas un relojito y cuentes el número de respiraciones por minuto, pues es muy fácil llegar a saber cuál es tu frecuencia más o menos en ese rango de 6, 7, 5 respiraciones por minuto y acostumbrarse a, por lo menos en momentos de concentración, a respirar así. O sea que os aconsejo de que un ratito al día por lo menos dediquéis a eso, a tener una frecuencia más baja respiratoria, que al mismo tiempo lo podéis dedicar para meditar. Quiero decir que no son 2 veces, sino que con una vez ya podéis hacer las 2 cosas. Por tanto, hay que tener en cuenta, lo que quiero decir con esto, es que cuando estamos en meditación y cuando estamos acercándonos a ese rango de frecuencia respiratoria, estamos optimizando nuestro sistema nervioso autónomo y estamos haciendo que nuestra variabilidad de la frecuencia cardíaca aumente. Es decir, que es una situación que es en sí misma sana, es decir, en sí misma es un buen trabajo para regular el cuerpo, es un trabajo de autorregulación. O sea que conviene que al día, pues de cuando en cuando, o por lo menos una vez al día, hagamos un pequeño ejercicio de poner la frecuencia respiratoria en ese rango de entre 4 y 7 respiraciones por minuto. Y claro, una ocasión muy favorable para hacerlo es precisamente durante la meditación, que es muy fácil poner o lograr esa frecuencia. Por tanto, lo que vamos a hacer o lo que os propongo para esta meditación y en general para una meditación, digamos, básica que podéis hacer en cualquier momento, es poner nuestra atención en los puntos que ahí os pongo, o sea, en la respiración, en el corazón, en el cuerpo en general y luego también en la conciencia, aunque lo haremos por el orden, o sea, la conciencia es lo último que haremos, ya empezaremos por la respiración, por el corazón, por el cuerpo en general y luego pasaremos a la conciencia. Es hacerse consciente de todo eso y entrar en una situación de calma por una parte fisiológica, por otra parte de calma mental, que fundamentalmente pues es una meditación que podemos aplicar prácticamente en cualquier momento de nuestra vida y no sé, incluso hacerla todos los días, porque simplemente es una respiración, es una meditación muy sencilla y muy sana, muy, digamos, muy auténticamente meditación. Es una de las posibilidades que tenemos. Por tanto, esa es la meditación que os quería proponer yo para realizar hoy. Y bueno, esto evidentemente la fisiología ahí detrás se puede extender mucho más, pero no lo vamos a hacer. Ha pasado más tiempo del que yo en realidad había planeado. ¿Cómo vamos? ¿Podemos seguir, Mauricio? Sí, por supuesto, Vicente, podemos seguir. Vale. Pues entonces vamos a pasar simplemente ya a la meditación. Es decir, simplemente vamos a practicar ese ejercicio de observar nuestra mente y de observar algunas funciones de nuestra fisiología. Y bueno, pues vamos a hacerlo así. Le había pedido yo a Mauricio que nos pusiera una imagen mientras dura la meditación. ¿Nos puedes poner una imagen? Claro que sí. Tendrías que dejar de compartir para yo entonces compartir. Muy bien. Me parece que lo he logrado. ¿Me permitís 5 minutitos de descanso? Sí, podemos Espera un tomarnos, segundo porque ahora... podemos tomarnos 5 minutos. Vale, muy bien. Entonces ahora tenéis una imagen que has puesto tú. Sí, Muy bien. Pues nada, dejadme 5 minutos. Y ahora, ¿a mí se me ve aún? sí.
A ver. La cara que sale no es mía, pero bueno, esa cara equivale al punto donde yo estoy. Bien, pues en 5 minutos empezamos, ¿de acuerdo? Prepararos para adoptar la postura de meditación que podáis adoptar en la situación que estáis. Supongo que estáis la mayoría sentados y podéis, bueno, poneros, por lo menos ir poniéndose en esa postura y enseguida empezamos. Perfecto. Bien, ¿me escucháis? Sí, Vale. Mauricio, unos Sí. 20 minutos de meditación, ¿te parece bien? sí, claro, por supuesto. Vale. Pues nada, vamos allá y simplemente vamos a comenzar. Comenzamos repasando brevemente la postura, que la espalda esté recta, la cabeza erguida, los hombros ligeramente hacia atrás. Las manos descansan sobre las rodillas o sobre el regazo. Vamos a relajar los músculos de la cara, la frente, los ojos, las mejillas. También la mandíbula inferior está suelta, ligeramente hacia atrás. Y en general relajamos todos los músculos del cuerpo que no nos sean necesarios para mantener la postura. Nos desprendemos de cualquier tipo de tensión, ya sea física o mental. Y vamos a ir entrando en la meditación, vamos a dedicarnos o entregarnos por completo a esta meditación que estamos iniciando. Podemos hacer un par de respiraciones profundas. Y vamos a comenzar atendiendo a nuestra respiración. Lleva tu atención a cualquier parte del cuerpo en la que notes con facilidad la respiración. Puede ser la nariz, puede ser el pecho. Es igual dónde, pero simplemente que con facilidad te des cuenta de la respiración.
y trata de seguirla a lo largo de todo el ciclo respiratorio, la inspiración, es decir, la entrada del aire, una pequeña pausa que se produce después de entrar el aire, pausa en donde realmente se está produciendo ese intercambio de gases en los pulmones, luego la exhalación y luego una pausa más larga. Y la tarea, por tanto, es mantener la atención todo el rato en ese ciclo respiratorio. Es decir, que tu atención nunca se separe de la respiración. Vamos a hacerlo durante unos minutos. La atención sigue a la respiración momento a momento. Si en algún momento os dais cuenta de que la atención se ha despistado y no estáis en la respiración, simplemente volver a la respiración sin enfadarse, simplemente rápidamente otra vez llevar la atención a la respiración y seguir observando todo el ciclo respiratorio. Notaréis cómo a medida que pasa el tiempo, la respiración tiene la tendencia a calmarse, a enlentecerse. Solo tienes que sumergirte por completo en esas sensaciones que proceden de la respiración. Y quédate en contacto con cualquier sensación, con cualquier percepción que provenga de ahí, de la respiración. Simplemente te vas haciendo uno o una con la propia respiración. Te pierdes en la respiración.
Y ahora, sin dejar esa actitud de observar la respiración, te invito a que trates de percibir o de sentir el latido de tu corazón. En el momento que suele ser más fácil de notar es en las pausas de la respiración, pero en realidad se puede notar en cualquier momento. Y date cuenta de esa frecuencia del latido cardíaco. Síguelo igual que estabas siguiendo la respiración. Y debido a que tienen frecuencias tan diferentes, es fácil o es posible por lo menos sentir ambas cosas al mismo tiempo. Es posible que no notes todos los latidos, pero algunos notarás. Y reparte tu atención entre la respiración y los latidos. Hay algunas personas que tienen cierta dificultad al principio de notar los latidos. Si te pasa a ti, pues no importa, concéntrate simplemente en la respiración. Pero si eres capaz de notar también el latido, pues concéntrate en ambas cosas, en la respiración y en el latido. Simplemente percibe ambas cosas a la vez. Se dice que la respiración y el corazón entran en resonancia. Y ahora, poco a poco, extiende tu atención al resto del cuerpo. Puedes notar las pequeñas sensaciones que provengan, por ejemplo, del contacto con la ropa, el contacto con la superficie en la que estás apoyado o sentado. Es posible que notes algún sonido aparte de mi voz. Si tienes los ojos cerrados, fácilmente entra una cierta luminosidad a través de los párpados. También puedes brevemente hacer un pequeño escaneo corporal, representarte y sentir en lo posible las distintas partes del cuerpo, o las más importantes, la cabeza, el tronco, el abdomen, las piernas. Procura descansar tu atención en el cuerpo, que permanece tranquilo y relajado.
Y trata ahora de percibirlo todo a la vez, es decir, la respiración, el corazón, el resto del cuerpo. Simplemente descansa en esa presencia del cuerpo, en esa conciencia del cuerpo que estás teniendo. Y date cuenta de cómo tu cuerpo forma una unidad, de cómo cada una de sus partes se relaciona con el resto. Todo está relacionado. Corazón, respiración, órganos del cuerpo, funcionamiento. Como todas esas innumerables células que se cuentan por trillones se comunican entre sí y en ellas están bulliendo numerosas reacciones químicas que les permite seguir con vida. Hazte consciente de todo eso, de esa maravillosa unidad, de esa maravillosa interrelación entre las distintas partes y las distintas células. Y descansa tu atención en esa complejidad de la vida, en esa especie de mecanismo de relojería que somos, que tú eres. Simplemente descansa tu atención ahí, en ese cuerpo, en ese corazón que late, en esa respiración que entra y sale. Ahora vamos a dar un pasito más y vamos a pensar primero en que todo eso de lo que eres consciente, todo eso de lo que te das cuenta, ya sea la respiración, el corazón, el cuerpo, todo eso aparece en tu conciencia. Te das cuenta precisamente porque aparece en tu conciencia. Tu conciencia contiene todo aquello que se hace consciente. Pues bien, ahora inténtalo, hazte consciente de la propia conciencia. O sea, hazte consciente de aquello que es consciente de todo lo que aparece. La conciencia no es un contenido, no es un objeto, es más bien el sujeto que percibe, el que se da cuenta de todo. Y como no es un objeto, no se puede localizar. No trates de localizar la conciencia, solo intenta ser consciente de ella. Ser consciente de aquello que es consciente de todo. Haz ese intento, que a veces resulta fácil, a veces no tanto, de percibir, aunque sea por segundos, la conciencia misma. Ser consciente de la propia conciencia.
Si crees que no lo consigues, no le des mucha importancia. Lo importante es el intento. Bien, y tras este intento o esta percepción de la propia conciencia, vuelve a llevar tu atención a todo aquello en lo que antes nos hemos fijado, a la respiración, al corazón, al cuerpo. Es la conciencia la que hace posible que te des cuenta de todo eso, de que seas consciente de todo eso, de tu respiración, de tu corazón, de tu cuerpo. Y si también lo consigues, de que seas consciente de tu propia conciencia. Trata de percibirlo todo a la vez, de darte cuenta de esa unidad que eres. Y procura descansar en esa quietud que proporciona la conciencia de la respiración, del corazón y del cuerpo y de la propia conciencia. Permanece unos minutos en esa presencia. Descansa en esa conciencia o presencia. Deja que pase el tiempo mientras tu atención descansa en esa experiencia de la conciencia. En este momento no tienes nada mejor que hacer. No tienes nada que anhelar, ni nada que cambiar. Todo está bien. Basta con que estés presente, disfrutando de ser consciente de todo lo que observas, de todo lo que pasa. Permanece así unos minutos. Te darás cuenta de que es como si la meditación siguiera por sí sola, como si se meditara a sí misma. Recuerda que no tienes nada que hacer más que observar y deja que las cosas sean como son.
Y ahora poco a poco comienza a ir dejando la meditación. Observa cómo está tu conciencia ahora, después de esta meditación. Y observa también en los próximos días si notas algún cambio, alguna forma diferente de vivir la propia conciencia. Sin forzar nada, ves retomando el contacto con el mundo externo. Abre los ojos, muévete un poco y poco a poco te reincorporas a la realidad de este momento, de esta sesión. Bien. ¿Me veis otra vez? Vale. Sí, Bueno, espero que hayáis podido seguir la meditación. Y si queréis podemos dedicar unos minutos a preguntas sobre la meditación o en general lo que queráis. Yo tengo una pregunta. Adelante. Yo he visto en en algunas charlas he escuchado que hablando de la inhalación y la exhalación, usted dijo que puede ser hay quien inhala en 6 y exhala. Pero bueno, yo he visto ejercicios donde dicen que se inhale, que la exhalación de preferencia sea más larga que la inhalación. Por ejemplo, inhalar en 5 y exhalar en 7. ¿Hay algún parámetro o algo que sea lo más recomendable? Bueno, hay innumerables técnicas de respiración, quiero decir que hay tantas. Yo lo único que he querido decir en esta sesión, porque es lo más esencial es que la frecuencia respiratoria sea más baja de lo que es normalmente. Es decir, que luego hay infinidad de técnicas respiratorias, de yoga, en fin, hay muchísimo que leer. Ahora mismo hay un investigador irlandés que ha escrito libros muy interesantes sobre la respiración. Si queréis, pues podéis leer algo de esto. Pero lo esencial, es decir, lo que realmente es sencillo de hacer y cambia bastante las cosas, es que por lo menos durante la meditación tengas esa frecuencia baja. Que la exhalación es normalmente más larga que la inhalación. Y bueno, y puedes seguir esas indicaciones. Pero al final resulta todo como muy complejo. Yo creo que basta con que procures respirar despacio. Es decir, procures disminuir la frecuencia respiratoria en su conjunto. Es decir, que es cierto que la exhalación es un poco más larga y que hay también normas de números, de que sea esto. Bien, todo eso está bien si quieres hacerlo, pero no es, no es imprescindible. Lo más importante es que
la respiración, la frecuencia respiratoria sea más baja de lo que normalmente es. Es decir, que esté en esa zona de los 6 por minuto, que es muy fácil de conseguir. Hoy día, además, los relojes estos electrónicos lo llevan incorporado, te marcan el tiempo, etc. Es decir, lo esencial es que, o vamos, lo más esencial es que disminuyas la frecuencia respiratoria. Y luego el mundo de la respiración, eso no tiene límites. Eso, si te quieres meter, digamos, especializar en ese mundo, es tremendo. Pero, y está muy bien, ¿no? Pero quiero decir que aquí estoy diciendo cosas elementales. Sí, se me cortó el internet cuando dijo el nombre de ese investigador. No, pero os lo puedo enviar. Ah, Lo gracias. tengo que localizar yo, pero os lo puedo enviar si queréis. Ok, gracias. Se llama, es que tiene un nombre difícil, McKeown. Se escribe así como Keown, me parece, McKeown. Sí, es muy difícil de pronunciar. Ahora, si queréis, lo busco. Pero bueno, ir preguntando cualquier cosa. Gracias. ¿Habrá cualquier pregunta, alguna otra pregunta? Hay una en el chat, Mauricio. A ver, la puedo poner en el chat, puedo poner el nombre, si queréis. Para que luego lo busquéis. Voy a poner el nombre en el chat. Sí, por favor. A ver, Vicente, una pregunta en el chat es que si es normal sentir un poco de tensión luego de la práctica. hombre, sí. A ver, ¿quién ha hecho esa pregunta? A Wanda, ver, descríbeme un poco qué es lo que has sentido. Ok, buenas tardes a todos, compañeros, y gracias a Mauricio y a usted, Vicente Simón, por compartir sus conocimientos con nosotros. Pues un poco aquí en la parte del cuello, en los hombros, como uno se adentra, ¿verdad? Ese mundo, un poco pues se siente pesado. Bueno, tú puede ser que sea debido a la postura, es decir, que la postura no sea la óptima. Y puede ser también debido al esfuerzo de estar haciendo algo especial, ¿no? Pero bueno, eso con el tiempo se va pasando. No te preocupes mucho. Más bien preocúpate por tener una postura lo más correcta posible. Muchas gracias. Nada, más cosas. Quería hacer una... Sí, dime, Sí, dime, te veo. Sí, con respecto a la práctica, la observación de la propia conciencia me costó bastante, me gustó, la disfruté mucho, pero no sé si llegué a observar mi propia conciencia. Sí sé que creo que no sé si ahora un segundo, me pasó 2 veces que sentí una sensación diferente, pero no sé si llegué a observar mi propia conciencia. Pero fue una sensación rara y placentera, pero no sé cómo describirla. Es normal, es normal. Es una sensación rara porque no estamos acostumbrados a hacerlo, ¿eh? Y evidentemente pues necesitas una cierta práctica, por tanto puedes repetirlo. Pero bueno, todo eso que me cuentas es normal, no te preocupes. Está muy bien. Lo que pasa es que hace falta que lo intentes más veces, ¿eh? Es una sensación rara porque generalmente no lo hacemos. No, tampoco es que sea tan raro, pero no nos dedicamos a intentar percibir la propia conciencia. Y se puede hacer curiosamente. ¿Más cosillas? Sobre todo con respecto a la meditación, cómo la habéis vivido, qué os ha parecido más interesante. En cuanto a la respiración, viendo lo que ahorita preguntó Elisa, si trataba de forzar la cosa,
empezaba a sentir que lograba lo contrario. Casi Te ponías me nervioso. dolía. Sí, Ya. entonces tenía que soltarlo y mejor que eso fuera el resultado, no yo llevarme a respirar 6 Sí, veces por claro, minuto. vamos a ver, hay que distinguir entre dejarlo o ayudarlo, ¿no? O sea, ayudarlo o dejarlo, ¿no? Esa es un poco, a la larga, pues quizá lo mejor sea dejarlo, ¿no? ¿Eh? Eh, por ejemplo, yo lo que sí que he hecho es distinguir los ratos al principio, ahora ya no porque automáticamente sale, pero al principio sí que he hecho digamos, intentar llevar la respiración a esas frecuencias bajas, pero como un ejercicio aparte. Y luego ya cuando te pones a meditar te olvidas de eso, pero espontáneamente te sale. ¿Eh? Espontáneamente la respiración, incluso yo diría que sin saber nada, espontáneamente la respiración se va lenteciendo con el tiempo. ¿Eh? Y es lo que pasa. Ahora, hoy día sabemos esas cosas, bueno, pues está bien quizás darle un empujoncito, pero a la larga olvídate de la respiración y vive la situación, simplemente. Muchas gracias. Voy a escribir en el chat si puedo, porque ahora me sale el chat, pero no me sale un sitio para escribir. A ver. Se me había olvidado ese detalle que dijo Juan de durante la meditación mirar a la conciencia y a la verdad que fue algo que me chocó un poquito porque como que no lo había escuchado antes. Y pues tal vez igual que Juan estaba como que, y que se supone que yo, que se supone que yo esté mirando, contemplando, como que no sabía, estaba media Sí, es un perdida. poco, sorprende, pero se puede hacer. Y es en el fondo es muy interesante porque es lo que más profundamente tú eres tu propia conciencia. Es un poco ponerse en contacto contigo misma. A ver si os logro escribir en el chat, porque curiosamente el chat a mí no me deja sitio para escribir. A ver. Bueno, lo que puedo hacer es deletrearos. Esto es un nombre, este se llama Patrick. Patrick, y luego viene lo difícil. MC de Mac, luego Keown. Y si lo buscáis, veréis ahí, tiene un par de libros. El que yo creo primero fue El poder del oxígeno. ¿Eh? Y bueno, ahí tienen también muchos vídeos, etcétera. Ahí podéis mirar todo lo que es un poco actualidad de lo que se sabe sobre la respiración, ¿no? Entonces él lo que hace es entrenar a la gente a respirar bien y la respiración ya digo que es un pozo sin fondo, ¿no? Aquí simplemente la aplicamos a la meditación y simplemente es muy sencillo lo que hacemos aquí, no se trata de nada complicado, de simplemente respirar con cierta lentitud, respirar bien y tener la conciencia en lo que estamos haciendo, tener la conciencia en la respiración. Bien, yo también quería, vamos a ver dónde está esto, quería poneros mi dirección de internet, vamos a ver si logro, a ver, ¿estáis viendo la pantalla? Sí. Sí, sí. Bueno, pues ahí tenéis dos direcciones mías en las que veis, son dos páginas web y luego esto es un link para inscribirse a los contactos, pero podéis utilizar cualquiera de las dos páginas web de arriba. ¿Eh? Y ahora mismo estoy ofreciendo cursos, unos cursos online, ¿eh? Y en los que os podéis inscribir. La idea de estos cursos, lo digo brevemente, pero la idea de estos cursos, a ver, esperad que se me va esto. Sí, vamos a salir de aquí. Tanto la página de arriba como la de abajo están bien. La idea de estos cursos es un curso que dura 10 sesiones semanales, son 10 semanas,
Y son cursos en los que, aparte de escucharlos en directo, los podéis grabar, o sea, los podéis acceder a ellos en el ordenador, cuando queráis, es decir, que no hace falta que estéis ese día, a esa hora, aunque se emiten los miércoles para las 7, pero podéis oírlos a cualquier hora, de cualquier día. Y luego además hay una transcripción de cada sesión consta de una parte, digamos, teórica, de una explicación teórica y de la meditación. Entonces la explicación teórica se transcribe y la tenéis a vuestra disposición también. O sea, simplemente, y vamos a empezar el 2 de febrero, habiendo una sesión previa el 26 de enero, si no recuerdo mal. Y en cualquiera de las 2 páginas web podéis acceder a esos cursos y podéis acceder a esa publicidad de los cursos. Bien. ¿Alguna cosa que queréis preguntar o comentar? Yo quería dejar saber que me encantó la meditación. El hecho de hacer consciente el inhalar y exhalar me ayudó mucho a poder estar más concentrada en la meditación y a calmarme. No lo había hecho el exhalar, lo hacía constantemente, pero por la nariz, nada más inhalando y exhalando por la nariz. Pero al hacerlo inhalando por la nariz y exhalando por la boca, pues pude entonces concentrarme más y llegar a ese estado de calma. Sí, la cuestión está en que te hagas consciente de todos esos contenidos, en este caso del cuerpo, ¿no? De la respiración, del corazón, etcétera, y te des cuenta de que como si te acostumbras a ser consciente de esos contenidos, de esas funciones fisiológicas, pues llega un momento en que te olvidas de todo, entonces puedes simplemente seguir como dejar que la meditación funcione por sí sola, no hay que hacer grandes esfuerzos, ¿no? Y en el momento en que te consideras que te has perdido, pues volver al sitio y ya está, eso es todo. Gracias. De nada. Yo también quisiera decir, así como dijo Juan y creo que fue Isabel, que a mí me pasó igual, que yo estaba muy bien centrada en la respiración y al momento de que tenía que observar mi conciencia también dije, ¿y aquí qué hago, no? O sea, ¿cómo lo hago? Entonces yo pensaba, si era como, pensé de pronto, bueno, ahora me convierto en el observador, pero como que no supe cómo, como que dudé si veía estaba enfocada en los pensamientos o en cómo estaba pensando que pensaba, o fue así como de pronto dije, ¿cómo hago? ¿No? Sí, puede ser difícil al principio. Y lo único que te diría es, primero, que no te obsesiones con eso y que de cuando en cuando lo intentes, pero no te obsesiones por el asunto, ¿eh? No pasa nada. O sea, se trata de que te des cuenta de quién es el que se da cuenta de lo que pasa, ¿eh? Y se puede llegar, ten en cuenta que se puede llegar ahí, es igual con qué, es decir, puedes estar con la respiración, puedes estar mirando una cosa, puedes estar haciendo algo, es igual, porque en todas las cosas que son conscientes, mientras esté la conciencia, puedes llegar a percibir la conciencia. Es decir, yo estoy ahora viendo la pantalla y si puedo hacer el esfuerzo, por lo menos, de darme cuenta quién es el que está viendo la pantalla. Es decir, ¿qué es aquello que está viendo la pantalla? Eso es mi conciencia. Mi conciencia está haciendo consciente de la pantalla. Es decir, que es cualquier situación consciente, claro, del día, en cualquier momento puedes hacer ese ejercicio, ¿eh? Pero bueno, al principio, por supuesto, no es fácil, o a mucha gente no le resulta fácil, y lo único que te diría es que de cuando en cuando lo intentes un poquito, sin agotarte, sin ponerte nerviosa, si no, eso para porque no es el sentido del asunto, ¿eh? Pero es normal lo que te pasa. Pero fijaos que agradezco lo que acaba de explicar. Agradezco lo que acaba de explicar. Mucho. Que te sirva. Gracias. Que te sirva. Sí. Pero fijaos que la esencia de la meditación es estar observando, sin darle mucha importancia a qué observa, o sea, sin importar mucho qué es lo observado. Simplemente el hecho de que estás observando.
de que tu conciencia está haciendo su función, que es ser consciente de algo. Y no obsesionarte por ese algo, sino por que la conciencia, digamos, preocuparte de que la conciencia se dé cuenta de las cosas. Y darte cuenta de que tú te estás dando cuenta, de que tu conciencia te está dando cuenta. Y por eso, digamos, que aparezcan pensamientos no es un obstáculo. Lo que te tienes es que darte cuenta de que aparecen pensamientos. Los pensamientos no tienen por qué ser un obstáculo. Lo que es un obstáculo es que te enganches a los pensamientos, que te quedes ahí enredada con los pensamientos. No, simplemente estoy pensando, pues bueno, que pasen los pensamientos como un desfile. Yo lo llamo un desfile, desfilan cosas, desfilan pensamientos, imágenes, y tú lo miras desfilar. Aquí en España decimos, no sé, allí decimos cabalgata, ¿no? Cabalgata, que es como una procesión o desfile. Pues eso, deja que las cosas pasen. Simplemente no te enganches con las cosas, déjalas pasar. Tú estate en el acto de observar, en el acto de mirar las cosas. En este caso, cogí respiración, hemos tomado la respiración y el corazón, porque de paso hacemos una cosa fisiológicamente buena, que es entrar en ese estado de resonancia que se llama, que fisiológicamente es favorable para el organismo, para la mente, para el cuerpo. Es decir, que cuanto más tiempo estés ahí, estás, digamos, curándote de cierta forma, estás consiguiendo más salud, por así decirlo. Por eso es una meditación como muy básica, pero al mismo tiempo muy provechosa. Y que os recomiendo, pues, que aunque sean 5 minutos, a hacerla todos los días. Porque hay días que estás lleno de cosas, no tienes tiempo. Pero bueno, aunque sean 5 o 10 minutos, hacer la meditación. Y otra pregunta, también he leído o he visto en algún video que empieza a haber también mayor coherencia entre el corazón y el cerebro. Sí, también se habla de eso. Sí, también. ¿Y eso tiene que ver con la variabilidad cardíaca? Directamente no se me ocurre. No lo sé, no conozco bien el tema ese. De hecho, sí que hay gente que está estudiando la relación corazón-cerebro. O sea, en el sentido de que en el corazón hay una gran cantidad de neuronas, no sé, son con 40.000 neuronas, son muchas neuronas. Y entonces ahí parece ser que hay una conexión directa con el cerebro. Yo ahí no, me falta conocimiento sobre el asunto. Lo que, en cualquier caso, la resonancia esa pone a todo de acuerdo, ¿no? O sea, si tú estás pensando, si tú estás consciente de tu corazón y tu respiración, estás como unificando ese sistema. O sea, yo creo que es un ejercicio muy sano, muy saludable y fácil, por otra parte, de hacer. Gracias. ¿Algo más? Pues nada, si queréis, ha sido un placer para mí estar con vosotros. Siento un poco las dificultades de conexión, pero bueno, se va aprendiendo, cada vez aprendes algo más. Bueno, cada vez parece ser un poquito más fácil. Sí, eso. No, yo lo que pasa es que generalmente no lo hago porque tengo a este chico que me lo hace en las conexiones de mi curso. Y entonces yo no lo hago, entonces por eso no he aprendido suficiente. Cuando lo tengo que hacer solo, pues tengo problemas. Pero bueno, al fin y al cabo, lo importante es que nos hemos encontrado y que hemos podido hacerlo todo. Yo agradezco mucho a Mauricio la amabilidad de invitarme, a vosotros por estar presentes. Ya sé que estáis acabando este curso, este retiro, y bueno, que os haya sido de provecho, y en el futuro pues quizás nos volvemos a ver en una conexión de estas, ya que de momento la presencialidad es difícil, por lo visto. Vicente, Pues un abrazo muy fuerte, ¿no? muchísimas gracias por tu generosidad, por compartir con nosotros, por apoyarnos, por estar acá y sobre todo por tu conocimiento. Siempre muy agradecidos y aquí siempre te esperamos con los brazos abiertos. Igualmente me encontraréis. Un abrazo fuerte a todos y que vaya todo muy bien por allá. Gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, buenos días para vosotros. Adiós. Y nos